donde hay tres huesos, por ejemplo, la del tobillo, ¿no? Que está dada por la tibia, el peroné y el astrágalo. Y hay, la mayoría de articulaciones son entre dos huesos, ¿no? Hay articulaciones que son inmóviles, medianamente móviles o poco móviles, y otras que son muy móviles. Las articulaciones, por esto lo leen ustedes en la diapositiva, no perdamos mucho tiempo en un tema tan sencillo. Las articulaciones que no tienen movimiento, o sea, las sinartrosis o sinostosis o suturas, es lo mismo. Sinartrosis, lo van a ver acá. A ver. Sinartrosis, o ¿dónde está? Suturas, o sinostosis, son articulaciones que no tienen cavidad articular, chicos. No hay cavidad articular. O sea, un hueso está pegado al otro hueso. Fusionado, soldado, llámenle como quieran. No hay cavidad articular. Si no hay cavidad articular, no hay movimiento. Ejemplo, los huesos del cráneo. Son suturas, son sinartrosis, son sinostosis. O sea, son articulaciones que no tienen cavidad articular y por lo tanto movimiento cero. Hay articulaciones que son, le llaman anfiartrosis. Bueno, porque tienen cavidad articular, en este caso tienen cavidad articular, pero esa cavidad está ocupada, no está libre. Está ocupada por un fibrocartílago. Entonces, digamos, tengo espacio entre los dos huesos, pero entre los huesos hay algo, así. Entonces, hay algo, como en este caso el puntero. O sea, hay espacio, pero está ocupado. ¿Por quién está ocupado? Por un fibrocartílago. Por un fibrocartílago que permite el movimiento, pero un movimiento acotado, un movimiento pobre. Se llaman anfiartrosis. También le llamamos, digamos, sínfisis. Pueden llamarle sínfisis, pues, por ejemplo, el pubis es un hueso. Empecemos por ahí. El pubis es un hueso. O sea, tenés un problema a nivel del pubis y te señalás el monte de Venus donde están los pelitos. No, ese es el monte de Venus, esa es la región púbica, si querés, pero no. El pubis es un hueso que pertenece al hueso coxal, que vamos a estudiar en el miembro inferior. Y hay uno derecho y uno izquierdo. Bueno, la unión del pubis de un lado y del pubis del otro se da mediante un fibrocartílago, se llama sínfisis, pero es una anfiartrosis. ¿Hay movimiento en la sínfisis del pubis? Bueno, en vos no, ahora. Pero si te decidís en un momento determinado de tu vida a tener un bebé, en el momento del expulsivo del parto, va a haber un movimiento hacia adelante igual que sacro hacia atrás. O sea, algo de movimiento hay. Ahora, esto es la típica sínfisis o la típica anfiartrosis. Yo prefiero que le digan anfiartrosis. Prefiero. Entonces, ¿qué hay? Hueso, vértebra, otro hueso, otra vértebra, y en el medio hay un fibrocartílago. Se llama disco intervertebral. Genera, o sea, hay una cavidad articular, pero está ocupada totalmente. O sea, el movimiento es mucho más acotado, hay menos movimiento, pero permite movimiento. Por ejemplo, la columna tiene 35 grados en extensión, 35 en flexión y 35 en lateralidad. No hay un gran movimiento. Anfiartrosis. Pero luego, las que más me interesan a mí ahora, son las articulaciones del tipo de las diartrosis o articulaciones sinoviales. ¿Por qué? Porque tienen cavidad articular, igual que las anfiartrosis, pero libre. Tienen cavidad articular, pero no está ocupada. Mejor dicho, sí está ocupada, pero por líquido, es diferente. Está ocupada por líquido sinovial. El líquido que se produce por una membrana se llama membrana sinovial. O sea, más o menos es hueso, y hay líquido en la cavidad, por lo tanto hay movimientos, permite movimiento, muchos movimientos. Por lo tanto, las articulaciones sinoviales o diartrosis tienen muchos movimientos. Algunas tienen todos los movimientos que una articulación puede tener, y otras tienen movimientos más menores en número, pero siempre muy amplios. Por ejemplo, miremos el hombro. El hombro y la cadera son el ejemplo de una sinovial, de una articulación diartrósica. O sea, es una articulación que tiene todos los movimientos. A ver, hombro. Flexión, si quieren le podemos llamar antepulsión. Extensión o retropulsión. Separación o abducción. Aproximación o aducción. Rotación interna, rotación externa, circunducción, igual la cadera. O sea, tiene todos los movimientos que una articulación puede tener.
Bueno, pero y tiene movimientos amplios. Y el codo también es recontra amplio, viene el codo. Pero tiene solo flexión y extensión. Flexión y extensión, igual que la rodilla. O sea, hay movimientos amplios que pueden ser muchos o pocos, pero movimientos amplios. Eso es una sinovial. Eso es una sinovial. Obviamente el hombro es la articulación más móvil del cuerpo. Huesos del cráneo sin artrosis, no se mueven. Claro, ¿en qué momento se mueven los huesos del cráneo? En tu bebé, digamos, ves que hay unos espacios entre los huesos, pues tu bebé, no, tu hermanito chiquito, si tenés un bebito, que tiene las fontanelas, que en coloquial algunas abuelas dicen la mollerita, acá, la mollera o mollerita. Bueno, la fontanela anterior o la fontanela posterior se dan en un bebé. Entonces vos podés palpar ahí una cosa blandita que da un poquito de miedo, ¿no? Si es que aumenta la presión intracraneal en el bebé, aumenta la presión endocraniana. A ver, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, o sea, los órganos que forman el encéfalo, que está dentro de los huesos del cráneo, sistema nervioso, tienen unas zonas internas profundas llamadas ventrículos. Los ventrículos tienen a su vez una formación que se llaman plexos coroideos. Y los plexos coroideos producen un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se almacena en los ventrículos y sale por unos agujeros que vamos a estudiar después, se llaman agujeros de Luschka y de Mariendí. Después es después bien largo, es anatomía 2. Y salen por fuera del encéfalo para bañarlo por fuera, ¿no es cierto? Y se reabsorbe este líquido cefalorraquídeo en las vellosidades aracnoideas y finalmente termina en el sistema venoso. Si hay un problema en la reabsorción venosa del líquido cefalorraquídeo, o hay un problema en el exceso de producción, el líquido cefalorraquídeo aumenta. ¿Y dónde se almacenan? En los ventrículos, que son como espacios, ¿no? Almacenamientos que hay en el centro del cerebro y del cerebelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cerebro empieza a ser presionado hacia afuera. Si pasa en vos, digamos, ¿cómo te voy a ver? Igualita. Pero ya, si pasa y sigue almacenando ese líquido, ya vas a tener hipertensión endocraniana y te vas a morir. Digo, pero no hay deformación de tu cabeza. Si pasa en un bebé y aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, como los huesos aún no están soldados, aún no se han formado las sinartrosis, entonces empiezan a separarse los huesos y ustedes ven cómo aumenta el tamaño de la cabeza por el aumento del líquido cefalorraquídeo, llamado hidrocefalia. Un adulto no tiene hidrocefalia, tiene aumento de la hipertensión endocraniana o intracraneal. El niño tiene hidrocefalia y los huesos están todos separados, el cerebro se convierte en algo de este grosor, ya no hay cerebro viable, ¿no? Pero es porque los huesos todavía no están soldados. En un adulto ya está, no pasa eso, ¿no? Esto no nos interesa demasiado, que una gonfosis es la raíz de la pieza dentaria, entra en el hueso, o sea, en el alvéolo. Y hay un tejido que acá está pintado de gris que se llama periodonto. Entonces, claro, hay movimiento entre la raíz de una pieza dentaria, de un molar o de lo que fuera un premolar, y el hueso, ningún movimiento. No puede haber movimiento. Si hay movimiento, hay algún problema. ¿Eso quién lo resuelve? Otro especialista, que no es el médico, es el odontólogo. Hay una periodontitis, ¿no? Entonces hay que revisar eso que pasó. Típica periodontitis. Tenés una caries acá arriba, entonces el dentista viene, te abre un huequito, te pone anestesia intrapulpar. Esto que ven acá es el nervio, que está pintado de negro. Es el nervio es una rama del trigémino, tanto en la arcada dentaria superior e inferior. El responsable de la inervación a nivel de las arcadas dentarias es el nervio trigémino. Te pone una anestesia que te hace ver, bueno, duele, ¿no? Y a partir de ahí te empieza con un escalador a sacar la pulpa, a sacar el nervio, porque la carie llegó hasta el nervio. Este procedimiento se llama endodoncia, pero puede ser que el escalador te lo introduzca y perfore el ápice de la raíz. Entonces, ¿qué hay en el nervio? ¿Qué había en la carie? Bacterias. La carie dental es bacterias. Entonces las bacterias pueden haber llegado al periodonto, que es un tejido aséptico, que no hay bacterias y se pudrió todo. Ahora va a haber un absceso periodontal. Ese absceso puede crecer y puede generar movilidad dentaria. Bueno, nos interesa demasiado. Bueno, si querés dejar medicina de hacer odonto, dale, pero si no, dejémoslo ahí. Entonces lo que nos interesa básicamente a nosotros, bueno, a ver, sí, esto se llama sindesmosis.
Hay dos huesos acá. Ustedes saben que hace muchos millones de años los antiguos humanos caminábamos en cuatro patas, subíamos a los árboles y luego, en un momento determinado, hubo la bipedestación. El bipedismo es mucho más importante que el uso de la mano. El bipedismo es mucho más importante que el uso del cerebro. Nosotros fuimos formados diciendo que el hombre evolucionó del antiguo homínido, digamos, australopiteco, raripiteco, porque evolucionó el cerebro, la nariz y la mano. Y gracias a eso somos lo que somos. No, somos lo que somos por el bipedismo. Punto. De ahí viene todo lo demás. Por eso es que hoy ya no consideramos como antes que ustedes ya hicieron antropología. No. Eso se hace en primero, creo. ¿No? ¿Hicieron? ¿Eh? Es otra malla. Ah, es otra. Ah, bueno. Ah, ya no. Bueno, pero, a ver. Antes, hace mucho tiempo, se nos decía australopiteco no es humano. El primer humano, o sea, género Homo, es el Homo habilis. Y después viene el Homo erectus, y el Homo neanderthalensis, y el denisovano, y el sapiens. No. Hoy ya se está diciendo que hace muchísimo tiempo, ¿no? 3.5 millones de años a 7 millones de años, el Homo, el Australopithecus afarensis es homínido humano. ¿Por qué? Simplemente por el bipedismo, porque de ahí evolucionamos, a pesar de que tenían 1 metro de longitud, ¿no? Entonces, importantísimo es el hecho de que caminemos en las patas traseras. Y claro que esto es evolución, porque, a ver, el fémur, el hueso del muslo es uno solo, se llama fémur, y el brazo tiene un solo hueso y se llama húmero. Y la pierna tiene dos huesos que son la tibia y el peroné, y el antebrazo tiene dos huesos que son el radio y el cúbito. Y los huesos del tarso y los huesos del carpo son iguales, porque son más grandes los de abajo que los de arriba. Y las falanges son las mismas, más o menos en el pie y en la mano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo un incremento del volumen de lo que ahora llamamos tren inferior o miembro inferior? Bueno, por el bipedismo. Porque el miembro inferior tiene que soportar el peso de todo el cuerpo. Cuando estamos caminando los árboles, prácticamente el tamaño de los huesos, de los músculos, etcétera, de la pata posterior y la pata anterior era prácticamente la misma, ¿no? Es un tema evolutivo. Como yo siempre digo, 160 millones de años estuvieron los dinosaurios acá. ¿Cómo habrá sido el Tyrannosaurus rex en sus orígenes de protodinosaurio? Pero después de 160 millones de años es bípedo. Fue un dinosaurio bípedo, caminaba en sus dos patas traseras. ¿Y qué quedó de las dos que en algún momento fueron delanteras? Esta cosa ridícula que tiene, ¿vieron el T-Rex que tiene los bracitos, no? Que si ahora viniera como en Jurassic Park un dinosaurio de estos y viene así, y vos capaz que le mirás eso y antes de morir te reías, porque da risa, ¿no? Esas cositas que le quedaron. Ya te morís igual. Pero quiero decir, el bipedismo es lo que nos generó, lo que permitió lo que somos hoy, más que todo lo demás. O sea, la evolución viene de esta condición que es el bipedismo. Bueno, entonces entre los dos huesos, entre el radio y el cúbito, entre la tibia y el peroné, hay una membrana interósea. Eso es lo que llamamos sindesmosis radiocubital o sindesmosis tibioperonea. Es una sindesmosis. Permite que los huesos estén a la misma distancia, pero permite movimiento. Por ejemplo, en el miembro superior, cuando yo hago este movimiento, miren, posición anatómica, miro hacia adelante con las palmas hacia adelante también. Ok, pero yo hago esto cuando estoy así, en supinación en la muñeca en supinación, adelantemos algo, es rotación externa. Cuando yo roto hacia afuera la muñeca, eso es supinación, que viene de la palabra quechua supi. Bien, supinación, ¿no? Entonces, mentira, es una broma. ¿Alguien sabe quechua? No viene eso, por si acaso, no me anoten eso. Entonces, supinación es la palma de la mano hacia arriba. Si a vos te digo, por favor, quiero que te tumbes en la camilla en decúbito supino, estás con la panza arriba, estás en el decúbito dorsal. Ahí. Si hago esto, el radio y el cúbito son paralelos. Radio para el lado del pulgar, cúbito para el lado del meñique, paralelo. Pero cuando yo hago esto,
el radio se coloca oblicuamente sobre el cúbito y se cruza en X. Se cruza en X, pero digamos, la distancia entre los huesos es la misma porque hay una membrana interósea que permite mantener esa distancia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hay algunas cosas que es evolutivo también. Si yo, ¿qué edad tenés? 18. Si yo pudiera disecarte, bueno, disecarte no, si yo te opero, no es mi especialidad, yo soy cirujano plástico, pero digamos que yo fuera cirujano cardiovascular y quiero operar tu corazón, la cirugía es a corazón abierto, tengo que abrirte el tórax, ¿no es cierto? Abrir el esternón con un cortar los cartílagos a nivel esternal y veo tu esternón, lo tengo que ver. Y veo que el esternón tiene, mirá, tiene un manubrio, y luego una articulación con cartílago, luego el cuerpo, luego otra articulación con cartílago, luego una cosita chiquita y triangular que se llama apéndice sifoides. O proceso, dígale como quiera. Bueno, pero si yo opero a tu abuelo que tiene 55 años, yo qué sé, ¿no? Y hago lo mismo, veo que tu abuelo tiene un solo hueso, donde el manubrio, cuerpo y apéndice sifoides se soldó en un solo hueso. O sea, ¿cómo se llamaban estas articulaciones que yo vi en ti? Sincondrosis. O sea, había cartílago que unía dos huesos. Pero con el tiempo esa sincondrosis se convirtió en una sinartrosis o una sinostosis, o sea, se soldó. Una persona de 50, 60 años tiene un esternón, que es un hueso donde el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides es un solo hueso. Es un tema evolutivo. Es tan evolutivo como la médula ósea roja que vimos en la clase pasada. O sea, la médula ósea roja, vos tenés médula ósea roja funcionante en la epífisis proximal del húmero y yo no. No es un tema grave, simplemente es evolutivo, ¿no? Todo es cuestión de tiempo. O sea, ese es el esternón de esta niña, manubrio, cuerpo y sifoides, y el esternón de un adulto no es así, ¿no? Es un solo hueso. Ya está. Bien, estas son anfiartrosis, le podemos decir sínfisis o le podemos decir, como yo prefiero, anfiartrosis, es igual. Son articulaciones que tienen poco movimiento. ¿Por qué? Porque tienen cavidad articular, pero está ocupada por un fibrocartílago. Hay tres tipos de cartílago. El cartílago fibroso, el más fuerte de todos, que es este. El cartílago hialino, que está siempre entre las articulaciones. El cartílago que está en contacto con la articulación y con el líquido articular, ese cartílago hialino, que chicos, en lo que van a ver los cadáveres, se parece mucho al cartílago de una pechuga de pollo, igualito, ese cartílago hialino. Y el otro es el cartílago elástico. El cartílago elástico que está acá en el pabellón auricular o en la epiglotis, que también es un cartílago elástico. Hay varios cartílagos elásticos en la anatomía humana. Bueno, pero las sinoviales, que son las que más nos interesan, se van, que son las articulaciones que tienen cavidad articular, pero además de tener cavidad articular, tienen, digamos, amplios movimientos, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de articulación tiene además líquido, o sea, digo, no es que el espacio, la cavidad no esté ocupada, está ocupada, pero no por sólido que le impide el movimiento, sino por líquido que le permite el movimiento. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido sinovial. Es como el aceite 3M de una bisagra. Bueno, exactamente igual. Las articulaciones sinoviales tienen cavidad existente ahí, y en el medio hay líquido. Entonces, ¿cómo se sostienen? Porque hay estructuras que unen hueso con hueso, y el líquido queda adentro. Así de sencillo. ¿Ok? Todo esto que ven acá son los diferentes géneros de diartrosis o de sinovial que efectúan movimientos diferentes, pero todas las articulaciones sinoviales tienen amplio movimiento. Entonces, esta es la característica de una articulación sinovial. Tiene movimientos amplios, todas tienen cavidad articular y más o menos todas tienen una cápsula articular, una membrana sinovial, líquido sinovial que produce la membrana, porque la membrana sinovial produce líquido, cartílago articular y ligamentos de refuerzo. Entonces, ¿cuáles son esas? Y bueno, hombro, cadera, codo, muñeca, interfalángicas, rodilla, tobillo y un montón más, ¿no? Digo, todas las articulaciones que generan movimiento por contracción muscular son sinoviales. Todas, ¿no?
Entonces, claro, acá está más o menos lo que... Este es un dibujo raro, porque yo siempre digo, yo lo mantengo porque está bien el dibujo, pero es raro, porque el fondo es blanco y entonces el ligamento está mal las flechas, olvídense, no sé qué pasó con las flechas, está todo mal. Alguien dibujó el ligamento de verde y el cartílago hialino de violeta y el líquido sinovial. Entonces yo prefiero un dibujo de Adam. Este es el atlas de Yokochi, ¿no? Que es mucho más claro, ¿no? Ese atlas es mucho más vistoso además. Entonces, bueno, no es Yokochi, pero bueno, yo lo hice en una hoja de papel y igual es más claro, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hueso, mira qué lindo, hueso. ¿Qué más? Cartílago hialino. ¿Es importante que haya cartílago hialino? Sí, porque cuando hay derrame sinovial no choca hueso con hueso, choca cartílago con cartílago con un dolor exquisito que te hace ir al médico. Porque si choca hueso con hueso, entonces va a haber destrucción, todas las etapas de la cicatrización, y al final va a terminar en anquilosis ese paciente. Se va a terminar en si fuera la rodilla no se va a flexionar nunca más, ¿no? Tiene que haber cartílago siempre. Bueno, cartílago hialino. ¿Qué más? Hay elementos que unen el hueso proximal con el distal. De adentro hacia afuera, el primer elemento que une hueso con hueso es esta línea discontinua que se llama membrana sinovial. Mirá qué clarito que está, membrana sinovial, ¿no? Y la membrana sinovial produce el líquido sinovial que yo lo dibujé artísticamente con estos puntitos hermosos que ven acá, y ahí tiene la flecha, líquido sinovial. Extraordinario, está mejor que el dibujo anterior, empieza bien. Y después, por fuera de la membrana sinovial está la cápsula articular o cápsula fibrosa, que es esta, está acá, esta. A ver, la membrana sinovial, ¿conocen las cebollas? ¿Ustedes alguna vez pelaron una cebolla? ¿Sí? Bueno, ¿viste que lo que hay afuera es muy delgadito? Esa es la membrana sinovial. Bueno, una hoja Bond de 90 gramos, perdón, una hoja Bond, un poquito gruesita, es la cápsula articular. La cápsula es una hoja Bond, 80, 90. Esa es la cápsula, o sea, es delgadita la cápsula. La membrana mucho más delgada que la cápsula. La cápsula articular es delgada, pero menos delgada que la membrana sinovial. Y va de hueso a hueso, todo cubriendo. Y por fuera hay ligamentos que son mucho más gruesos, que es tejido conectivo denso regular, o también llamado modelado, que son bandas de tejido conectivo blancas, ¿no? Con colágeno tipo 1, que le confieren a esta articulación la resistencia. ¿De acuerdo? Los ligamentos son ¿qué es un ligamento? Es una banda de tejido conectivo denso regular que une hueso con hueso. Ese es un ligamento, punto. Definición perfecta, si te la pregunto. ¿Qué es un tendón? Lo mismo, una banda de tejido conectivo denso regular que une músculo con hueso. ¿Cuál es la característica básica del ligamento? La resistencia. ¿Quién te da la resistencia? El colágeno tipo 1. ¿Cuál es la característica básica del tendón? Además de ser resistente, que también lo es, la fuerza. Los tendones tienen algo que no tienen los ligamentos, que es poder realizar fuerza. Sobre todo los tendones distales. Ya lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces los ligamentos. ¿Qué le da el ligamento a la articulación? Resistencia. ¿Pero qué más? A ver, la articulación se mueve, ¿no? Se mueve. Pero tiene movimientos y tiene limitación. O sea, a ver, yo hago esto y hay movimiento de extensión de la muñeca, pero ahí yo siento que hay, no siento dolor, pero siento tensión. El ligamento impide el exceso de movimiento. El ligamento impide el exceso de movimiento. Porque si hay un exceso de movimiento, la articulación, los huesos pierden congruencia. Se llama dislocación o luxación. O sea, en el fondo el ligamento impide, o sea, no impide el movimiento, permite el movimiento, pero impide que el hueso pierda congruencia, que el hueso se luxe, que se disloque. ¿De acuerdo? Ahora, claro, el ligamento permite el movimiento y por lo tanto, si permite el movimiento, ¿qué es lo que le da a la articulación? Estabilidad. Anoten la palabra, porque la palabra clave de un ligamento, además de la resistencia, es la estabilidad.
una articulación sinovial es estable gracias a los ligamentos. Si el ligamento es deficiente, la articulación es inestable. Si el ligamento se estiró, la articulación queda inestable durante varios días, casi 10. Ejemplo, estoy caminando y de pronto pasa esto, piso mal y mirá lo que pasa con la planta del pie. Va hacia adentro, llevo la planta hacia adentro. A ver, puedo hacer que esté caminando y hago esto también. O sea, la planta hacia afuera. La planta hacia afuera se llama eversión. Por favor, después en los exámenes me dicen, levantan la mano, ¿cómo era la eversión? ¿Cómo era la inversión? Me dan ganas de matarlos. ¿Qué es una eversión del pie? Llevar el pie hacia afuera, camino y ¡pam! Se va el pie para acá. No es tan frecuente, no es tan frecuente. Pero si yo estoy caminando y llevo la planta hacia adentro, se llama inversión. Si tengo una inversión del pie, voy a tener un estiramiento de los ligamentos de afuera. ¿Estamos bien? O sea, si el pie lo estoy llevando, a ver, si la planta del pie la estoy llevando hacia adentro, ¡uy! Me torcí el pie. ¿Qué ligamentos se estiran? Los de afuera. Varios se van a estirar. El estiramiento, la elongación de un ligamento se llama esguince. Entonces tengo un esguince de tobillo. Ya está. ¿Cuánto tiempo va a quedar estirado el ligamento? Porque el ligamento, a ver, los ligamentos tienen fibras elásticas. Pocas, no muchas. No hay una gran cantidad de elasticidad en el ligamento, ¿no? Tiene colágeno, pero tiene un 3 a 4% de elastina, o sea, es muy pobre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se estiró el ligamento, se quedó estirado durante varios días. Entonces, piensen que el ligamento de una articulación sinovial, cualquiera, muñeca, codo, tobillo, rodilla, es como una venda interna. Y esa venda interna genera, digamos, estabilidad en la articulación. Cuando se estiró por cualquier movimiento extremo que hiciste, entonces la venda se aflojó y la articulación, ¿cómo está? Inestable. Entonces, si la venda de adentro se aflojó porque te la estiraste, ¿qué tengo que hacer? Ponerte una venda afuera, reforzarte por fuera lo que por dentro está inestable. ¿Me están entendiendo? ¿O no? Ahora, ese es un esguince de grado 1, o sea, se estiró el ligamento. Pero puede haberse estirado a tal punto que se rompió una parte, o sea, hay una rotura parcial del ligamento. Ya estamos hablando de esguince de grado 2. ¿Cómo lo notás? Porque, bueno, además de la estirada que te diste, vas a ver que hay sangrado, porque si un tejido se rompe, sangra. Si un tejido se desgarra, sangra. ¿Y a dónde va a ir esa sangre más que a la piel? Si por último, vos pensás en el tobillo, estamos en el ejemplo del tobillo, vos pensás en el tobillo. El tobillo tiene piel, grasita, y ahí viene el ligamento. O sea, no hay músculo, no hay un tejido muscular que impida. Entonces la sangre pasa directamente a la piel. ¿Cómo se llama cuando uno puede ver la sangre acumulada a nivel cutáneo producto de un desgarro profundo? ¿Cómo se llama? Moretón. Pero no le vamos a decir moretón nosotros, sino equimosis. Entonces, cuando vos ves en un desgarro que hay equimosis, que ves un moretón ahí, es un desgarro de grado 2, punto. Lo que se hace es enyesar, no vendar. En épocas de si algunos tienen papá médico, levante la mano quienes tienen papá médico o mamá médico. Bueno, en la época de tu viejo, de tu vieja, decían, cuando hay un esguince de grado 1 o grado 2 hay que vendar. Y las cicatrizaciones eran horrorosas. Hoy un esguince de grado 2 se enyesa. Durante mínimo 15 días, a veces 3 semanas. Y vamos bien. O, si no querés poner un yeso, pones una bota de Walker, que para mí no es lo mismo. Definitivamente es bastante mejor el yeso, porque con bota de Walker hay movilidad igual. Y si tenés una rotura total del ligamento, si este ligamento se rompió del todo, o sea, se pudrió todo, porque se rompió, eso es a la operación de siempre. Quirófano. Entonces, ahí está, miren el dibujo del esguince, extraordinario. O sea, esto se valora, ¿eh? Este es arte puro, ¿no? Entonces, miren, acá está el esguince. Entonces, miren, el ligamento se estiró. ¿No? Yo no voy a pasar esto a la Editorial Panamericana para tratar de que lo publiquen, ¿no? Entonces, fíjate, si el ligamento se estiró, este es un esguince de grado 1, pero ojo, el ligamento es recontra fuerte y está estirado.
¿Qué le pasa a la cápsula y a la membrana? Se rompieron porque uno es una cosa de cebolla, una telita, y lo otro es una hoja bond. Entonces acá tienen, miren esto. ¿Lo ves o no? La membrana está rota y la cápsula también. Entonces, ¿qué pasa con el líquido que son estos hermosos puntitos? Sale. Entonces, en un esguince de grado 1 nomás, es así la articulación del codo, del tobillo, así, de hinchada. ¿Por qué? Porque salió el líquido sinovial. En la época de tu papá médico, papá o mamá, de tu mamá médico, lo que se hacía, si veías una articulación así, toda hinchada, llena de líquido afuera, abombada, se ponía una jeringa y se evacuaba el líquido. Ahora ya no, porque si te pongo una jeringa, estoy en la articulación. Y cabe la posibilidad de que algunas bacterias que tengas en la piel te las pase de la articulación y te genere una infección de Padre y Señor mío. Entonces es mejor evitar. Ese líquido se reabsorbe solo. Y hay que dejarte, salvo que tengas mucho dolor. Pero claro, si hay una rotura del ligamento, entonces es mejor inmovilizar con un yeso. Entonces, si ustedes ven esto, ¿qué cosa es? Ya saben, es una esguince grado 2. Es un estiramiento de un ligamento con rotura parcial. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a hacerle? ¿Qué es lo que le vas a proponer si sos traumatólogo o ortopedista? Es enyesar o por lo menos poner una bota de Walker y que la tenga durante 15 días o 3 semanas. ¿No? En cambio, si ves esto, miren, esto es un dibujo, esto es Adam. Entonces, ¿qué hay acá? Bueno, una inversión del pie. Esguince grado 1. ¿No? Bueno, miren los ligamentos, ¿cómo están? Están inflamados, estirados, elongados. ¿Cuánto tiempo? 10 días. A ver, el elástico de tu calzoncillo, vos lo estirás y vuelve. El elástico de tu brasier, vos lo estirás y vuelve. Es un elástico. El ligamento no es así. La otra parte, el chicle, viste que a veces hay chicos que se saca el chicle y ¿cómo queda el chicle si lo sacas? Estirado. No vuelve nunca. Bueno, el ligamento está entre el chicle y el elástico de tu cruzado. Entre los dos. O sea, se estira, queda estirado y demora días en volver a ocupar la longitud y el área que tenía antes del estiramiento. Acuérdense que así definimos la clase pasada, elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene un tejido de regresar a ocupar el área o la longitud que tenía antes de ser estirado. Demora días. Durante ese tiempo la articulación queda inestable. Y si yo no te pongo una venda, entonces vos seguís caminando y como está inestable te volvés a accidentar. Y seguramente ahora sí ya vas a tener un esguince de segundo o de tercer grado. Por eso es que hay que vendar. Por eso. Para que le demos estabilidad a una articulación que está inestable. ¿Me están entendiendo? Bien. Así se ve. Eso es un simple esguince de grado 1. O sea, no es que se vea qué lindo que es grado 1, no. ¿Esto qué cosa es? Es líquido sinovial, porque se rompió la membrana y la cápsula y ya salió. Anatomía pura, chicos. Eso es anatomía pura. Anatomía pura. Se rompió la membrana y la cápsula, ¿qué hay que hacer? Vendarlo, nada más. Nada más. Acá tenemos una rotura parcial del ligamento, esguince grado 2. Esta sangre, ¿no? Que no es mucha, porque dicho sea de paso, los ligamentos y los tendones no están muy ligados, que digamos, no son músculos. Entonces, va a pasar a la piel y vos vas a ver una equimosis ahí. Vas a ver. ¿Qué hay que hacer? Inmovilizar con yeso o con una bota de Walker. Bueno. Eso vas a ver. Va a haber edema. ¿Qué diferencia hay entre el edema y esto? Alguien dígame, ¿saben lo que es el edema, no? Sí. El edema es esto. Uno solamente se estira y el otro se rompe. ¿O no? Pues, no sé, yo digo una bola más roja. Intracelular, extracelular. ¿De acuerdo? El extracelular se divide en intersticial y en intravascular, o si quieren, el espacio plasmático. ¿De acuerdo? Ok. O sea que acá hay vasos sanguíneos, capilares. Bien. Intersticio es la matriz intersticial, que es lo que le da, le dije la vez pasada, la consistencia de los tejidos, ¿no es cierto? Bueno. Cuando vos tomás demasiada agua y tu riñón no filtra, o sea, ya
no vos, porque vos sos joven, si vos tomás 4 litros, 5 litros de agua, vas a estar haciendo pis todo el día, pero tu riñón funciona bien. Pero vos le das a tu abuela porque comprendés que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, y le das a la vieja a tomar 4 litros de agua, y la pobre vieja tiene un riñón que ya está bastante viejo también, no es capaz de eliminar todo ese líquido, y el líquido ¿dónde le queda? ¿Adentro de la célula? No le queda nunca dentro de la célula, le queda afuera de la célula, acá. Ahí lo retiene el líquido, ahí retiene la mayor cantidad de líquido la vieja, ¿no? ¿Y cómo se llama esa retención? Edema. Ojo, nosotros los humanos tenemos más o menos un 60% de agua corporal, creo que lo dijimos la vez pasada, 60% de agua corporal total, 50% la mujer, porque tiene más grasita, 55%, y 60% del varón. Digamos, esto es variable. ¿Dónde está sobre todo el agua? Dijimos, en el músculo. El músculo es la célula muscular es la célula más acuosa, digamos, ¿no? Cuanto más masa muscular tenés, más hidratado o hidratada estás. Bueno, y esa agua corporal total, ¿dónde está ese 60%? Bueno, 40% es intracelular y 20% es extracelular. De ese 20%, 5% de ese 20% es intravascular o plasmático, o sea, la sangre, y 15% es intersticio. Entonces, ¿dónde va a ir el agua de tu abuela que le dijiste que tome 5 litros, que estaba bien, a la pobre vieja? Va a ir acá, a aumentar ese 15% intersticial, y ahora va a tener 20, 25, pobre vieja, tiene edema. ¿Cómo hace para eliminar esa agua intersticial? Bueno, el médico le dará alguna sustancia, algún medicamento que fuerce la función renal. Se llaman diuréticos de asa, furosemida, lo que quieras, todo lo que decía, y la abuela tendrá que orinar, porque la única manera de eliminar ese exceso de agua es orinándola, o si no, se va a un lugar donde le hagan drenaje linfático manual, y el drenaje linfático también le ayudará a eliminar el líquido. No solamente por eso hay edema, una persona que tiene varices de miembros inferiores también hará edemas, también hará hinchazones, ¿no es cierto? Eso es edema. Si yo veo que estás bien hinchada por edema, y yo pincho el edema y trato de sacar el agua, no saco ni una gota, ni una microgota, porque está a nivel del intersticio. O sea, no hay una piscinita, un acúmulo de agua que yo pueda sacar. O sea, el edema no se trabaja así. Hay que eliminar el agua mediante el riñón. La única manera de eliminar el edema es a través de la diuresis, de la orina, de la micción. Pero si yo veo esto, ahí sí es fluctuante, toco, ahí hay agua. O sea, yo podría meter una aguja y ahí saco todo el agua, todo el líquido sinovial. No se debe hacer por el tema de la infección que les conté, pero podría hacerlo. Y saco líquido, ¿no? Lo mismo pasa con un hematoma. Si el hematoma recién se forma, a ver, ¿qué diferencia hay entre hematoma y equimosis? La equimosis es la percepción, digamos, ¿no? ¿Dónde está? Acá, esto. La percepción de sangre a través de la piel. A nadie se le va a ocurrir pinchar para sacar sangre, no sabe nada. Pero es una equimosis, un moretón. Pero el hematoma es la colección de sangre. Ahí sí hay una colección. O sea, yo podría introducir una aguja, una hipodérmica y eliminar, succionando esa sangre. Pero los hematomas se organizan rápidamente, de manera que pasa un día, 2 días, se coaguló y no sacas nada. O sea, la única manera de hacerlo es de manera quirúrgica. O sea, que es mejor esas cosas ni tocarlas. Bien, el 15 de grado 2. Y el grado 3 lo único que se hace es operarlo. Vas al traumatólogo, ¿no? que te suture el 15. Depende, a la edad de ustedes, en el 15 de grado 3 se opera. Tu bisabuelo que tiene 92 años y que con las justas camina, el viejito, porque sí camina, pero camina para ir al baño, hace lo que tenga que hacer y luego regresa y para la casa. O sea, nada más, su camino es del cuarto al baño y del baño al cuarto. Y es lo único que hace al día. ¿Para qué lo vas a operar al viejo?
Si no sale ni a dar una vuelta al parque. Pero ¿cómo, doctor? ¿Cómo no lo vamos a operar? ¿En qué condiciones de vida? Escuchame, los tejidos cicatrizan siempre. No hagas lo que hagas, van a cicatrizar. Lo que pasa es que va a cicatrizar con una cicatriz retráctil, fea, queloide, ¿no? Pero como no camina mucho, no hay problema. Es mejor porque más va a ser el trauma que le vas a dar en sala de operaciones. Ahora, si tu abuelo camina, hace sus cosas, tiene 95 años o la abuela, y la vieja se fracturó la cadera y camina, operala. Pero ¿cómo, doctor? Tiene 93 años, ¿está bien? Pero se puede morir en sala, claro que se puede, que se muera. Puede morir. Pero peor es que no lo operes. Porque ahora, ¿cómo está? Bien, está lúcida, está divina, ama la vida y quiere vivir más. Porque vos decís, 90, yo no quiero llegar a 90. Y ella dice, no quiero llegar a 90, yo quiero morir antes. Cuando tenga 90 va a decir, quiero vivir hasta los 110. Siempre y cuando esté bien de acá. Entonces la vieja está divina. Entonces hay que darle la oportunidad de operarla para que siga viviendo igual, sin limitaciones y bien. Eso es una sala de operaciones. Porque si no, y la dejás con la fractura, le va a venir una embolia, un problema de tromboembolismo pulmonar y se va a morir, pero se va a morir mal, o se va a deprimir. Porque un viejo inválido es un deprimido en potencia, le bajan las defensas y se muere. ¿No? O sea, siempre hay que darle oportunidad a la persona mayor de operarse siempre y cuando sea vital y tenga movilidad previa, si no, no vale la pena, ¿no? Bien, estos son los géneros de biartrosis: enartrosis, condilla, trocoides, troqueales, artrodias y encaje recíproco. A ver, una articulación, todas son, ojo, todas son sinoviales, ¿eh? Todas son sinoviales. Las enartrosis son articulaciones cuyas superficies articulares óseas son segmentos de esfera, o sea, son articulaciones esferoideas. También le llaman bola-copa, bola-copa. O sea, por un lado hay una copa cóncava y por otro lado una bola. Entonces hay movimiento para acá y para acá y para acá, para acá y así, todos los movimientos. Bueno, a ver, hombro y cadera. Y de ahí para de contar. Hay algunas otras en artrosis, por ejemplo, el yunque con el estribo en el oído también, pero no nos interesa mucho ahora, ¿no? Entonces, bola copa, hace todos los movimientos que uno puede imaginar: flexión, extensión, separación, aproximación, rotación interna, externa y circunducción. Todos los movimientos. De estas, hombro y cadera, la más móvil de todas es el hombro. Por eso, de las dos, es la articulación que más se lesiona. Que más se lesiona. Y hay un problema con el hombro. Hay un problema con el hombro. Anda a vuelta acá. Ponete agüita y no te dormís. Haceme caso. Haceme caso. Mi voz arrulla. Dale, dale, con toda tranquilidad. A ver, chicos, hay un problema con el hombro. Yo le dije, ¿qué es lo que estabiliza una articulación? Los ligamentos. Bueno, el hombro es una articulación cuyos ligamentos son bastante deficientes, lamentablemente. Tiene ligamentos deficientes, no son buenos ligamentos. Pero claro, hay problemas. La cadera, la articulación de la cadera tiene unos ligamentos extraordinarios, se llama ligamento pubofemoral, iliofemoral, isquiofemoral. Son unos ligamentos fuertes, hermosos, que hacen lo que dicen hacer. No es que diga el ligamento, no habla, pero a ver, si vos estás haciendo una investigación, chicos, a ver, y estás evaluando en tu investigación inteligencia, que hay que comprar un test de inteligencia. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener tu instrumento, que es tu instrumento de evaluación? Bueno, tiene que ser válido y confiable, igual que un medicamento, tiene que ser válido y confiable. ¿Cuál es la validez de ese instrumento de investigación? Validez significa que haga lo que dice hacer. O sea que si vos crees que estás comprando un test de inteligencia y mide voluntad o mide conocimiento, no es válido. Tiene que medir inteligencia. Si vos decís que estás comprando un test de inteligencia y ese test mide inteligencia, es válido. Hace lo que dice hacer, mide inteligencia. Si vos estás tomando un antibiótico, porque tenés infección urinaria, y el antibiótico que estás tomando mata las bacterias que tenés en el uréter y en la vejiga, es válido ese producto, porque hace lo que dice hacer, que matar bacterias. ¿Me está entendiendo? Pero tiene que ser confiable también.
Porque la confiabilidad del instrumento es que aplicado en voz, en voz y en voz, a las tres le mide inteligencia. O sea, cuando se aplica a varias personas, los resultados son similares. Esa es la confiabilidad. El medicamento es igual. Si vos tomás un antibiótico X, bueno, hay temas idiosincráticos, pero a las tres más o menos les fue igual. A vos te fue mejor, pero a vos te duró 2 días más la infección y a vos 3 días más. Pero en 15 días ninguna tiene infección. O sea, el producto es confiable. Porque aplicado a varias personas, más o menos tiene el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esto le decimos validez y confiabilidad, tanto a los productos como a los instrumentos de evaluación. Igualito hacemos acá. Fíjense, en lo que respecta a las articulaciones, digamos, esferoideas, tienen todos los movimientos el hombro, pero los ligamentos no son confiables. Los ligamentos del hombro son, yo diría no, ni válidos ni no, son deficientes. De los 3 ligamentos del hombro, que se llaman ligamentos glenohumerales, el más fuerte de todos es el inferior, pero aún así es un desastre en comparación a los ligamentos de acá abajo. Es por eso que el hombro, a diferencia de la cadera, se luxa. El hombro se disloca muchas veces, depende inclusive del deporte que hagas, se puede dislocar, ¿no? El tenis, por ejemplo, haces un movimiento de separación y llevar el brazo hacia atrás, ¿no es cierto?, rotación externa, y bueno, entonces tiene todo el derecho a, la cabeza del hombro se va hacia adelante y abajo, se luxó, se dislocó. En la cadera no pasa eso. ¿Por qué no pasa? Porque los ligamentos son fuertes, se estabilizan y nadie, ninguno de ustedes, nunca en la vida va a tener una luxación de cadera, jamás. Y por ahí sale que vos el año que viene te luxás y decís, te das cuenta, barriga, que hablaba pavadas, ¿no? Como que yo me luxé la cadera y mirá que no, amor, para. Normalmente yo hablo de una que estás haciendo algún deporte, y que estás corriendo, que te luxás. Eso no te va a pasar. Ahora, vos tenés un accidente automovilístico, una fractura de luxarte, puede tener una luxofractura. En ese accidente cualquier cosa es válida. Pero normalmente no debe pasar. No debe pasar. En cambio, acá en el hombro pasa a cada rato. La articulación más móvil y que más se lesiona es el hombro. ¿Por qué? Porque los ligamentos son deficientes. Tan deficientes son que hay otros elementos que vienen a suplir esa ineficiencia del ligamento para estabilizar la articulación del hombro. Son tendones. ¿El tendón de dónde viene? De músculo. Entonces ahora que vamos a empezar a estudiar hombro, vamos a hablar de tendones rotadores. Esto que estoy haciendo yo, esto es rotación interna. Esto también. Hay un músculo de más subescapular cuyo tendón viene acá, así. Ese tendón es un tendón que ayuda a los ligamentos a hacer lo que no pueden hacer. Después viene otro tendón acá, uno aquí y otro acá, ¿no? Que son rotadores externos. Se llaman tendón del supraespinoso, del infraespinoso y el redondo menor. Esos 3 tendones son tendones rotadores externos. Pero ¿qué hacen? Están por fuera de los ligamentos y son realmente los grandes estabilizadores de la articulación del hombro. O sea, son como ligamentos. ¿Cómo le llaman a esos tendones? Manguito rotador. Tendones del manguito rotador. ¿Y por qué le dicen manguito rotador? No es por la fruta de mango ni nada, sino que el manguito era una prenda de vestir de la Europa del siglo XVII, XVIII y XIX también. Se usó manguito al inicio del siglo XIX. El manguito es una prenda invernal de las damas, ¿no? Se ponían los guantes y sobre el guante se ponían un manguito, era en ese tiempo era de piel de animal, o si tenías menos dinero de lana. Vos imaginate una bufanda, ¿no? Pero una media de lana pero con 2 huecos, ¿no? Y te ponías hasta acá y después te lo ponías hasta acá. Y salías con las 2 manos así caminando por la calle, con tu manguito, para protegerte las manos. Entonces, claro, los anatomistas franceses decían, los tendones del manguito los tendones rotadores, o sea, los tendones del subescapular, del supraespinoso, del infraespinoso, del redondo menor,
cubren, protegen por fuera a la articulación del hombro a modo de manguito. Claro, hacían comparación con una prenda de vestir del cotidiano. ¿Y qué era el manguito? ¿Qué querían decir? Que iba de lado a lado, así como el manguito va de muñeca a muñeca, esto va de escápula a húmero. De escápula a húmero por delante, de escápula a húmero por arriba, de escápula a húmero por atrás. A modo de manguito, pero no es el manguito fruta, sino el manguito prenda de vestir. A esto le llaman hasta el día de hoy manguito rotador, y mucha gente no tiene idea por qué dice manguito. Es una prenda de vestir. Si a alguien le gusta la ópera, o a algún papá de ustedes le gusta la ópera, hay una ópera muy linda que se llama La Bohème, de Giacomo Puccini, que es que Puccini sacó el argumento de La Bohème de un libro que se llama Escenas de la vida bohemia, de Mugler, y uno de los cuentos de ese libro se llama El manguito de Francina. El manguito, o sea, la prenda de vestir de Francina, el manguito era una prenda de vestir. Bien. Entonces, estas articulaciones, las enartrosis o esferoideas, hacen todos los movimientos. A ver, otra vez. Flexión o anteversión o antepunción. Ahora vamos a estudiar qué músculos hacen eso. Extensión o retroversión o retropunción. Abducción. Yo prefiero ni decirle abducción y aducción porque es complicado. Porque habría que decir abducción y aducción. Y la palabra es abducción. Yo prefiero decir separación y aproximación. Separación, aproximación, rotación interna, rotación externa y circunducción. Todo. La cadera, igual. Flexión, extensión, separación, aproximación, rotación externa, interna y circunducción. Pero más acotado. ¿Y por qué es más acotado el movimiento en la cadera? Porque mientras el húmero, ustedes la vieron en los huesos, en el anfiteatro, el húmero tiene una cabeza que es un tercio de esfera. Miren el fémur cómo es. Son 2 tercios de fémur, una bola de billar. O sea, el fémur entra mucho más al acetábulo del hueso coxal, mucho más, que lo que entra la cabeza del húmero, que es un tercio de esfera, a la cavidad glenoidea de la escápula, que es apenas una cosa, digamos, ovalada, ¿no? y medianamente cóncava. Entonces, como no entra mucho, tiene mucho más movimiento, por eso es que es la articulación más móvil del cuerpo, el hombro, ¿no? Ahí están los ligamentos del hombro, ahí está miren, la cabeza del húmero, que es un tercio de esfera, la cavidad glenoidea, que es chiquitita, y bueno, y este tendón, que es el tendón de la porción larga del bíceps, que se inserta avancemos un poquito, en el tubérculo o tuberosidad supraglenoidea, ¿no? Bien. Esto que está acá, que ven acá, que es el troquín, esto que está por allá es el troquíter, que también la literatura anglosajona le llaman tubérculo menor al troquín y tubérculo mayor al troquíter. La literatura francesa, lo que hay entre medio de troquíter y troquín le llaman corredera bicipital. No sé cómo los profesores le dijeron eso en la práctica, corredera bicipital, pero también le pueden llamar surco intertubercular. Bueno, si quieren, ¿no? Y estos son los ligamentos de la cadera, que son una locura, una maravilla. Y acá está, miren, esta la cabeza del fémur, que es 2 tercios de esfera, entra muchísimo más, y además los ligamentos, que son muy fuertes, entonces bueno, ya está. Es difícil que tengas una... por si acaso, ¿puede haber luxación de cadera? Sí, en niños recién nacidos. Se llama luxación congénita de cadera, es otra cosa, hay que ponerle congénita, si no, no sirve. Entonces sí, ahí sí puede haber. Y los tratan, los llevan, acá hay muchos sitios, clínicas, hay un sitio que era muy famoso, la Clínica San Juan de Dios, ¿no? Que trata de ese tipo de cosas, y tiene que ser tratado el niño con este problema. Hace muchos años, no, muchas décadas, las abuelas de ustedes, a sus papás, había 2 cosas que usaban. Una se llama andador. El andador era una cosa que tenía rueditas y vos andabas así de horcajadas, sentadita, y todavía no podías caminar, pero para que no te caigas y qué sé yo, caminabas y chocabas como un carrito chocón, ¿no? Entonces podías hacer tus cosas, tu mamá cocinaba y sabías que no te iba a pasar nada porque te ibas por todos lados, chocabas con la pared. Pero había problemas con la cadera, muchos niños y niñitas tenían chuequitos porque estaban todo el día en el andador. Hoy ya no se ven andadores. No hay andador, nadie usa andador. Y otra cosa que había, en la época, pregúntenle a sus abuelas, era el corralito.
era una cosa así cuadrada, que tenía como mallas, y entonces lo ponías al niño ahí, y se sentaba, y tenía, era un colchoncito, ¿no? Entonces se paraba y hacía, y después se caía y no pasaba nada, y no se movía y no se escapaba. Era el corralito. Bueno, ahora si querés poner en un corralito, poné a tu mascota, pero no a tu hijo, ¿no? Entonces ahora no se usa ni el corralito, ni los andadores, son elementos proscritos, ya no se usan para nada, ¿no? Pero preguntar a tu abuela si fue un histórico de acá de hace poco tiempo, lo usaron. Seguramente los padres de ustedes se medio chuecos y usaron andador. Ahí se ve la radiografía, miren la cabeza del número con la cavidad glandular de la escápula. Y acá está Torquíter, ¿no? Miren qué bonito, este es el acromio, la clavícula, la coracoides, ¿no es cierto? Y ahí tienen el cuello anatómico, el cuello quirúrgico del húmero, y se ve claramente. En cambio, miren esto, la cabeza del fémur y el acetábulo, entra mucho más. Además de que los ligamentos son extraordinariamente fuertes, hacen lo que dicen hacer y tal. Puede ser que hay menos, mejor dicho, en un adulto, salvo que tenga un accidente grave con fractura, no tendrá jamás una luxación de cadera, pero sí vas a tener, espero que nunca, una luxación de húmero, es de lo más frecuente. Articulación elipsoidea, condilia. Bueno, a ver, en artrosis o en la bola copa, las superficies articulares óseas eran segmentos de esfera. Acá son segmentos de elipse, son segmentos de óvalo. Por un lado, un óvalo cóncavo, y por el otro lado, un óvalo convexo, ¿no? Entonces, hacen todos los movimientos de una enartrosis menos rotación. Esa es una condilia. Todos los movimientos de la enartrosis menos rotación. Ejemplo, la articulación entre el occipital y la primera vértebra, el atlas, o sea, la occipito-atloidea, ¿qué hace? A ver, flexión, extensión, lateralidad, circunducción, pero no hace rotación. Esto no hace. La rotación la hace el atlas y el axis, o sea, la primera y la segunda vértebra, es otra cosa, ¿no? Entonces esa es una articulación condilia. Otra condilia típica, la muñeca, flexión, extensión, lateralidad y circunducción. Ahora, ¿y por qué la muñeca es una condilia? Porque es una articulación triple. Vamos a ver. Ahí está. La articulación entre el radio, la epífisis distal del radio, pulgar radio, ¿no? Y el escafoides, escafos en griego es barco o nave. Los griegos consumían alguna sustancia, entonces ellos veían cosas. Entonces decían que el hueso tenía forma de barquito, forma de nave, ¿no? Y el semilunar, ¿no? Entonces, entre el escafoides y el semilunar hacen un óvalo convexo. Y ustedes vieron ya los huesos en la mesa, ¿no? La epífisis distal del radio hace un óvalo cóncavo, ¿no? Entonces, esta es una condilia, ¿no? Típica condilia. Bueno. Condilia, ojo, lo que hace es esto: circunducción, flexión, extensión y lateralidad. No hace rotación, pero la muñeca sí rota, pero rota gracias a otras articulaciones que vienen ahora, que se llaman trocoides. La articulación trocoide es un tipo de sinovial que rota, solo rota. Entonces, la articulación entre el cúbito y el radio arriba, radio cubital superior, y el cúbito y el radio abajo, son las que permiten hacer este movimiento de rotación interna o pronación y rotación externa o supinación. Pero claro, a ver, está bien, la muñeca entre la articulación radiocubital superior e inferior son trocoides, pero el mejor trocoide, el más perfecto de todos, es este. Es la articulación entre la odontoides del axis, de la segunda vértebra, y el atlas, ¿no? Es totalmente es el trocoide más perfecto que hay, ¿no? Esta vértebra que ves acá es el axis. Es el diente del axis. Y este es el atlas, y bueno, ya sabemos cómo rota. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos la articulación radiocubital, llámenle radio, le pueden decir como quieran, al cúbito llámenle cúbito.
si quieres llamarle Wina, si quieres a la tibia llamarle, vea, como vos quieras. Pero te recomiendo que digas radiocúbito. Y en esta zona, miren ustedes, este es un segmento de cilindro convexo. Y por el lado del cúbito hay un segmento de cilindro cóncavo. Lo mismo pasa abajo. Esto que ven acá se llama sindesmosis, ya lo dijimos, radiocubital. Bueno, esta más esta es lo que genera la rotación interna y externa de la muñeca. No es tan perfecto como esto, pero es bueno. Solamente rota. A la rotación interna le llamamos pronación. A la rotación externa le llamamos supinación. ¿No? Supinar viene de supinare, que era suplicar. Las órdenes mendicantes de la Edad Media que iban a pedir plata, básicamente eran la orden franciscana y la dominicana. Salían a mendigar. Les salían así. Y la gente les daba y les la pasaba muy bien. Estaban siempre en supinación. Un supinador famoso, quizá el más famoso de todos, que nunca lo hizo, porque venía de una clase, de una familia muy acomodada, fue Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, los padres de él tenían unas ideas de que él podía hacer cualquier cosa menos pura, y él quería entrar a la orden de los dominicos, se escapó de su casa, puso sábanas y se salió por la ventana de su casa y se metió al convento de los dominicos y no salió nunca más. Se quedó en su celda escribiendo, y escribió probablemente el libro más extraordinario de todos los libros que se hicieron en la Edad Media, que se llama La Suma Teológica, que son 10.500 artículos, donde trató de probar, como pudo, pero para la época es un logro extraordinario, la existencia de Dios. O sea, unió el aristotelismo, muy, digamos, poco ligado a Dios, ¿no? O sea, unió un pensamiento no asociado a la religión, muy materialista de Aristóteles, con el catolicismo, y logró un libro extraordinario. Los que digan que en la Edad Media no se hizo nada, que fue una época de oscurantismo total, será para la ciencia, pero para el arte y para la filosofía fue extraordinario. Guillermo de Oca, Tomás de Aquino fueron extraordinarios. Y lo hicieron santo. Pero para ser santo, la Iglesia Católica tiene que probarte 3 milagros. O sea, tiene que tener 3 milagros comprobados. Uno de los santos que más milagros comprobados tiene, según la Iglesia Católica, es San Martín de Porres. ¿Saben a qué se dedicaba San Martín de Porres? Esto es hebreo, ¿ya? Esto es hebreo. ¿Saben a qué se dedicaba San Martín? ¿Qué era? ¿Qué era San Martín? Era barbero. San Martín era barbero. ¿Saben lo que es un barbero, no? Que corta la barba. O sea que era médico. ¿O no? Porque el barbero era médico. Médico barbero. No era médico, era cirujano barbero. O sea, en la época medieval había el médico era, en primer lugar, era de clase alta. Estudiaba en la universidad y era el que diagnosticaba, era el teórico, el médico. Pero el médico necesitaba a alguien que, ante un hematoma, ante una fractura, alguien que operara un nivel inferior. ¿Quién hacía eso? El cirujano. No era médico, era cirujano. Operaba, era el que ponía las manos, era casi como un albañil, ¿no? Bueno, el artista era el médico, que tenía el conocimiento. El cirujano era el que hacía. Miren el concepto, no es broma esto. Y después estaba el barbero, ¿no? El barbero era el que hacía cirugía menor, ¿no? Es decir, además de digamos, de sacarte la barba, te curaba una herida, te sacaba la muela. Eso lo hacía el barbero. San Martín era un cirujano barbero. Y una figura acá en el Perú extraordinaria, perdónenme, este es el break, que ya no estamos en anatomía, estamos en historia, que se llamó Hipólito Unanue. Hipólito Unanue lo que hizo, porque el médico se sentía el último espermatozoide de Spider-Man, y el cirujano no estaba en ese nivel, era el que operaba, y el barbero estaba más abajo, ¿o no? Hipólito Unanue formó el Real Colegio de Médicos y Cirujanos y unió, que los médicos pusieron el grito en el cielo, dijeron estamos todos locos, se rasgaron las vestiduras,
unió a los médicos con los cirujanos. Y por eso es que en el Perú y en 2 países más de Sudamérica el título que damos por Hipólito Unanue es el título de médico cirujano, porque al cirujano lo pasó a la categoría de médico, que antes no la tenía. Por eso realmente es Hipólito Unanue, para mí y para muchos médicos, el gran héroe de la medicina del Perú. No Carrión. Que me perdone Carrión. Carrión héroe no fue. Porque no tiene nada de heroico querer sobresalir. Está bien eso, que uno quiera sobresalir. Él quiso sobresalir porque realmente venía siendo muy maltratado, digamos, para una sociedad de médicos de apellido, y un médico en la Facultad de Medicina de San Fernando haciendo prácticas en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Con notas no muy buenas y con profesores que no le brindaban mucho apoyo, que digamos, porque tenía rasgos indígenas. Entonces, ¿cómo podía estudiar medicina alguien así? Entonces él quiso progresar, y está bien eso, está bien. Entonces, ¿qué hizo? Se inoculó. En ese tiempo estaba de moda las inoculaciones, todo el mundo se inoculaba, en Europa, todo. Y él como había una enfermedad que diezmaba en los valles de la Oroya y tal, que eran 2 enfermedades, la verruga peruana y la fiebre de la Oroya, el loco dijo, bueno, me inoculo de un paciente el 2 de mayo, vayan el 2 de mayo, chicos. Levante la mano quien conoce el Hospital 2 de Mayo, por dentro. Es el hospital más hermoso del Perú. No hay ningún hospital que tenga más belleza que el Hospital 2 de Mayo. Claro, no, qué porquería. No, hay pabellones y pabellones. Vos andate al lado donde está la parte administrativa, donde están todas las columnas con esos cedros de Nicaragua de un solo tronco. Es una belleza. Andá de nuevo, acordate de mí, te lo perdiste. Seguramente fuiste a un pabellón donde había un paciente hospitalizado. No. Andate donde está la parte de administración y ahí vas a ver la belleza del Hospital 2 de Mayo. Bueno, ahí en el hospital se inocula con un paciente que tenía verrugas y se inoculó. Y claro, empezó a escribir muy bien sus textos, lo que sentía, pero hizo fiebre, y después ya no podía ni escribir. Y los amigos empezaron a describir qué le pasaba acá, y se murió. Entonces, claro, ¿cuál es el beneficio de esto que le pasó a Carrión? Que a partir de Carrión se supo que la fiebre de la Oroya y la verruga peruana eran 2 manifestaciones distintas de la misma enfermedad. Pero ni siquiera le llaman carrionela al bicho que después le llaman, porque después vino Alberto Barton, lo estudió y le llaman Bartonella basiliforme. O sea, ¿viste? Entonces, claro, es un héroe. Yo no sé si es tan héroe, ¿no? Hay un militar va a la guerra y muere en primera línea, es un héroe. No es tan héroe, es un militar y sabe que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora, si vos, que no sos un militar, ves que hay un niño que se está muriendo y que le va a caer el edificio encima y lo vas a sacar a pesar de que tenés la altísima posibilidad que se derrumbe, porque ya se empezó a derrumbar desde arriba, y vos entrás y lo sacás y sobrevivís con el niño, vos sos un héroe. Porque no te correspondía hacer lo que hiciste y lo hiciste a punta de valor. Eso es un héroe. Y lo más probable es que te mueras, porque los héroes se mueren. Los héroes se mueren. Uno acepta que el héroe se murió. Entonces, no todo muerto es heroico. Los héroes de Sudamérica no son héroes. Nosotros los hicimos héroes. Porque nos encanta la historia llena de héroes. Europa no tiene tantos héroes. Mira la historia europea, ¿no? Mucho héroe no hay. Acá todos son héroes. El que se murió en el Morro Arica es un héroe, el Grau es un héroe, a pesar de traficar esclavos. ¿No? Son heroicos, porque se murieron. En la guerra con Chile hubo una persona en la campaña de la Breña que se llamó Andrés Avelino Cáceres. Ese tuvo más victorias que todos, pero tuvo una muy mala suerte. Sobrevivió, se pudrió todo. El que sobrevive en general tiene menos condición de héroe que el muerto. Entonces, por eso te digo, yo no estoy descalificando a Carrión, porque seguramente este video va a hablar de un papá tuyo que la mamá va a decir, ¡ay, Carrión es mi ídolo, maldito barriga! No, yo no descalifico a Carrión en absoluto. Lo que digo es que realmente el héroe de la medicina peruana, por lo que significó, debería ser un héroe, y no Carrión. Bien. Entonces, esta articulación, la radio cubital superior y la inferior, son trocoides.
Luego tenemos las troncleares, también son sinoviales. Tienen amplios movimientos. ¿Pero qué? Son bisagras. Son articulaciones cuyas superficies articulares son bisagras. Entonces, ¿qué movimientos son poleas, digamos? Entonces, ¿qué movimiento hacen? Flexión y extensión. Entonces, codo, rodilla, interfalángicas, estas articulaciones interfalángicas son troncleares, porque hacen flexión y extensión. Todas las interfalángicas son troncleares. Y vos me estás mirando y me decís, perdóneme doctor, míreme, no es solamente flexión y extensión. Yo hago circunducción, sí mi amor, pero perdón. Esto no es interfalángica. Esta es la articulación entre el metacarpiano y la primera falange. Y el metacarpiano en que termina en un cóndilo. Por lo tanto, esta de acá es condílica. Pero las interfalángicas son troncleares, igualita que el codo, que la rodilla y que el tobillo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, acá tenemos, esta es la tróclea humeral. Este es el cóndilo del húmero. Este es el cúbito y este es el radio, el rodete radial. La articulación del codo es la articulación húmero-cubital. La articulación de la muñeca es la articulación radiocarpiana. Por lo tanto, el cúbito es importante a nivel de codo, pero el radio no. Ahora, el radio está ahí, mirá, forma parte de la articulación, sí, anatómicamente forma parte, pero funcionalmente no. Por lo tanto, la articulación del codo es la articulación esta, que es la articulación húmero-cubital, la troqueal. Esta articulación es una articulación condilia, sí, entre el cóndilo y el rodete de él, sí, pero no funciona como condilia. No hay nada ahí. Está ahí, pero no tiene movimiento. O sea, es anatómica, pero no funcional. Y claro, esa sí es la radio cubital superior, que sí es un tromboide. Por lo tanto, a ver, hagamos un ejercicio. Si vos te fracturás el radio acá, o sea, el cuello del radio arriba, en la epífisis proximal, ¿qué va a pasar? Que vas a tener dolor porque es una fractura ósea, ¿no? Va a haber edema, como toda fractura hay edema, pero el movimiento del codo va a mantenerse, porque la articulación es la húmero-cubital. Ahora vos pensá abajo, vos pensá en la muñeca. Si vos te fracturás acá, digamos, el cúbito aquí en la muñeca, a ver, ¿qué pasa en la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? ¿Se ve o no se ve la muñeca? No se ve la muñeca. Vamos a ver la muñeca en otro lado. A ver, acá. Mire la muñeca. Vos te fracturás acá la epífisis distal del cúbito, ¿y qué le va a pasar a la articulación de la muñeca? Ni michi, porque acá hay un ligamento y no tiene ningún movimiento. La articulación de la muñeca es la articulación radiocarpiana, con los dos huesos del carpo, el cafoides y semilunar. Ahora, ¿te va a doler? Sí, te va a doler. Te va a doler. ¿Se va a edematizar, a hinchar? Sí, pero el movimiento va a estar bien. Ahora, volvamos al codo. Si vos te fracturás el cúbito, epífisis proximal del cúbito, que es la articulación número cubital, ya no podemos ver el codo. Y acá, si vos te fracturás el radio aquí, fractura de epífisis distal del radio, entonces se llama fractura de Coles, C-O-L-L-E-S, fractura de Coles. Bueno, con esa fractura ya no podemos ver la muñeca, porque está fracturado el hueso que forma parte de la articulación. ¿Me entienden? Bien. Bueno, y claro, nos queda la articulación artroidea, que es la plana, superficies articulares planas. Si las superficies son planas, lo que tenemos son movimientos de desplazamiento, nada más. Por ejemplo, agarra el micrófono ahí para que me escuche. Si yo te hago este movimiento ahí, en la palma de la mano, estoy moviendo tus artrodias. Si hago un masaje, te pongo una crema o un aceite y comienzo a hacer masaje a nivel de la región tenar e hipotenar, estoy moviendo estas articulaciones planas. Pero si ella está ahí,
no tienen mayor movimiento, la articulación tipo artrodia. O sea, digo, no es una articulación que a mí me interese demasiado y probablemente no la examine tanto, ¿no? Me interesa mucho más las anteriores, las 4 anteriores, mucho más que las planas y las encajes recíprocos, cosilla de montar. Pero bueno, ya está, las articulaciones entre los huesos del carpo son planas, se pueden movilizar en la medida en que yo te movilice la mano, ¿no? Pero vos difícilmente lo puedas hacer. La articulación entre el acromion y la clavícula, la epífisis externa de la clavícula, es una artrodia, igual que las articulaciones entre las costillas y el cartílago costal. Ojo, cuando este cartílago se inflama, se llama osteocondritis. Osteocondritis. Entonces, claro, cuando vos tenés dolor en el pecho, es corazón y es muerte hasta que no se demuestre lo contrario. Tenés dolor, opresión, me voy a morir. Vení para acá. No, ya me voy a morir. Entonces, claro que si este chico tiene dolor en el pecho, no voy a pensar en corazón, ¿no? O sea, No, piecito. con un chico joven, con dolor a nivel del pecho acá, lo primero que tengo que pensar es en una dispepsia flatulenta, un cólico de gases. Un pequeño atracado que cuando salga se acabó el problema, lo primero, ¿no? Orden de frecuencia. Segundo, digamos, una osteocondritis. Tercero, recién, la posibilidad de un problema cardíaco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que hago es una prueba. O sea, lo que hago es esto. Con el talón de la mano hago esto. Si fuera realmente una osteocondritis, a la primera lo hago saltar hasta el techo, se acuerda de mi mamá, de mi abuelo, le va a doler mucho porque tiene inflamación de cartílago costal. Si es un problema de corazón, hago eso y no pasa nada. Sigue con el dolor, pero no le agravo el dolor por la maniobra. ¿De acuerdo? Y finalmente, el encaje recíproco, o silla de montar,